Buenas noches, amigos y amigas televidentes de toda la República Dominicana, que a esta hora y en este canal tienen en sintonía su programa Realidad TV. La realidad como es, solo aquí en Realidad TV. Yo soy Tomás Suriel Pérez y le invito a compartir una hora de comentarios y análisis de los principales acontecimientos ocurridos aquí en la República Dominicana y en el resto del mundo. Señores, gracias nuevamente por tenernos en sintonía. Acabamos de participar en un acto importante en la Biblioteca Nacional. Se trata de la puesta en circulación del libro de el dirigente de izquierda Narciso Isa Conde. El libro se titula Secretos, Vivencias de Lucha, Vida y Amor, escrito por Narciso Isa Conde. Y el libro consiste en un relato de eso mismo, de secreto de revolucionario, de política, de la vivencia que él tuvo, de la lucha, de la vida y del amor, de la familia. Y en ese libro, Narciso hace un relato de todos esos hechos que lo envolvieron a él en 50 años de vida política. Así como lo ven, 50 años de vida política tiene ya Narciso y él hace esos relatos. Así que buen material. Con Narciso usted puede estar de acuerdo o puede estar en desacuerdo, pero lo que sí usted tiene que reconocer en Narciso Isa Conde es que es, digo yo, de los políticos revolucionarios, de los políticos de izquierda que sobreviven, que actúan en la vida política dominicana, es el más coherente de todos ellos. Esa es mi percepción. Así que saludamos grandemente pues esa actividad que acaba de tener lugar en la Biblioteca Nacional, a casa llena, de Narciso Isa Conde. Miren, el gremio médico, Colegio Médico Dominicano y Salud Pública están envueltas en un conflicto, en un nuevo conflicto. Pensábamos que ya estaban superados esos conflictos con los médicos cuando se firmó en noviembre del año pasado un acuerdo, un importante acuerdo con las autoridades, que contó con la mediación de importantes personalidades de la vida pública dominicana. Pero en esta semana pues se han recrudecido. De acuerdo al Colegio Médico Dominicano, las autoridades de salud pública y de el Servicio Nacional de Salud no han cumplido con los acuerdos. Dicen ellos que le aumentaron un 10% y que en agosto de este año correspondía un 15% y no se ha hecho. Pero dicen también que hay médicos pasantes que tienen 3 meses que no cobran
En fin, hacen muchísimas denuncias. Sin embargo, las autoridades dicen que cumplieron. ¿A quién le creemos entonces? El colegio médico dice que no han cumplido y las autoridades dicen que han cumplido. Bueno, pues entonces tiene que intervenir una tercera persona, una tercera entidad que sea imparcial y que diga qué se ha cumplido y qué no se ha cumplido. Es más, yo voy más lejos. Esos acuerdos deben de ser monitoreados por quienes no tengan compromiso ni con el gobierno ni con los médicos, para garantizar el fiel cumplimiento del mismo. Mientras tanto, ahí ha comenzado el Colegio Médico su jornada de lucha y ya anuncia para la próxima semana una huelga general por 48 horas de los médicos. ¿Quiénes sufren? ¿Quiénes padecen? Los que tienen que acudir a los hospitales públicos. Esos son los que padecen. Esos son los que sufren. Y los que van generalmente a los hospitales públicos son aquellos que no tienen capacidad económica. Por ejemplo, para pagar una consulta privada que cuesta 1.500 pesos, dependiendo del especialista, porque hay quienes cobran más. Y aún teniendo usted el seguro, tiene que pagar una diferencia mínima de 500.000 pesos, mínima. De manera que hay que decir que ojalá se le busque una solución definitiva a este problema, porque no podemos estar en esos conflictos. Ahora que en el próximo presupuesto se ha declarado como prioridad la salud y la educación, yo creo que es tiempo de que se le busquen soluciones definitivas a esos conflictos con el sector médico del país. No podemos estar en ese dime y direte a cada momento. Señores, vamos a una pausa y en breve estaremos con ustedes. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. El trabajador es la razón de nuestra existencia. Velamos por la prevención de accidentes laborales y en caso de que ocurran, todos los gastos están cubiertos en un 100%. La ARL hace que cada trabajador y trabajadora sienta la confianza y seguridad para realizar su labor sin preocupaciones. Nuestro compromiso es la excelencia en la atención a nuestros afiliados. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones.
La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable. Proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consulting. Punta Catalina avanza en generar más energía para todo el país, consolidando el avance del sector eléctrico nacional. Ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con los más exigentes estándares establecidos por la IFC. Hoy sigue su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando el presente para el futuro del país. Un país limpio es la mejor muestra de salud. No tires desperdicios en calles y carreteras. Como buen ciudadano, coloca la basura en el zafacón. Juntos podemos lograrlo. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Bueno, el tema político en discusión en estos momentos es el relacionado con la ley de partidos políticos, de partidos y agrupaciones políticas, así como el tema sobre la reforma a la ley electoral. ¿Qué se discute actualmente? Bueno, se está discutiendo si las primarias que deben de hacer los partidos políticos para escoger sus candidatos presidencial y a demás cargos electivos deben hacerse primarias abiertas o primaria cerrada. Los partidarios de las primarias abiertas es la que plantea que cualquier ciudadano, sin importar al partido que pertenezca, con el padrón de la Junta Central Electoral, puede votar en la convención de un partido. Es decir, si un PLDista quiere votar en la convención del PRM porque no le gustan los candidatos que lleve el PLD, por ejemplo, ese PLDista puede ir con su cédula, se presenta a donde está el centro de votación y vota por el candidato del PRM, para poner un ejemplo. O si un PRMista no está de acuerdo con los candidatos que le ofrece su partido y está de acuerdo con el candidato que ofrece, por ejemplo, qué sé yo, el Partido Reformista, puede ir con su cédula y vota por ese candidato. Eso es primaria abierta. Y los partidarios de la primaria cerrada son aquellos que plantean que cada partido debe tener una militancia, una simpatía, una adhesión, y que quienes deben de escoger el candidatos o los candidatos de ese partido a puestos electivos deben de ser los que están matriculados, los que pertenecen a ese partido. Entonces los PLDistas votarían, solamente los PLDistas votarían por los candidatos del PLD. Y los PRMistas votarían por los candidatos del PRM. Y así sucesivamente. No tienen que ir a otro partido. ¿Por qué? Porque cuando vayan no se van a encontrar en el padrón. Porque tienen que pertenecer exclusivamente al padrón del partido que lo está postulando. Si es el PLD que lo postula, al padrón del PLD. Y si es el PRM que lo postula,
al padrón del PRM. Y si es el Partido Reformista, al padrón del Partido Reformista. Y si es el Partido Quiqueyano Demócrata, al padrón de ese partido. Y si es el Frente Amplio, al padrón que tiene el Frente Amplio. Eso es primaria cerrada. Entonces hay primaria abierta y primaria cerrada. Bueno, resulta que el comité político del PLD decidió consultar a especialistas en derecho constitucional para que le digan a ese partido si hacer primarias abiertas entra en violación con la Constitución de la República Dominicana, con la Constitución que se aprobó el 26 de enero del 2010 y que sabemos todos que fue modificada hace unos cuantos años, pero solamente se le modificó un solo artículo, que fue el que tiene que ver con la continuidad, la reelección presidencial. Esa Constitución, los especialistas van a verificar por solicitud del comité político si las primarias abiertas entran en contradicción con lo que plantea la Constitución de la República. Entonces ahí está el debate. Resulta que hemos sabido, es lo que se ha dado a conocer en los medios de comunicación. En el Partido de la Liberación Dominicana, en el comité político de ese partido, que lo integran 34 miembros, porque hay uno que falleció. En ese organismo, que es el que dirige el PLD, según la versión de uno de sus miembros, voy a decir su nombre porque él lo dijo en esta semana, de Ramón Fadul, mejor conocido como Monchi. Dice Monchi que hay 26 miembros de ese organismo que están de acuerdo con primaria abierta, es decir, con primarias para escoger el candidato presidencial del partido y otros cargos selectivos en primaria abierta con el padrón de la Junta Central Electoral. Y si es así, entonces es una gran mayoría la que en ese organismo es partidario de la primaria abierta. Ahí está la cosa, señor Boden. Parece que eso va a ser un hecho ya entonces, si los consultados, si los especialistas consultados dan el veredicto de que las primarias abiertas no entran en contradicción con la Constitución, pues entonces será un hecho que el comité político lo apruebe, porque esa es la posición que sostiene el presidente de la República y por supuesto los que lo siguen a él en el comité político, que son mayoría aplastante. Tomás y amigos televidentes, ¿ustedes recuerdan la frase de que hasta donde dice Cirilo? Sí. A principio, en las primeras décadas del siglo pasado, la República Dominicana importaba un puñal que en la cruz del mismo tenía el nombre de la fábrica, que era Cirilo. Y sucede que hasta donde dicen Cirilo es lo último. Es lo último. Y le voy a demostrar con el tema que Tomás ha estado dialogando con ustedes, amigos. Oigan, en el 6º Congreso del PLD se decidió, lamentablemente, que se abrieran las puertas de la organización para que ingresara todo el que quisiera entrar a la organización. Y digo yo que lamentablemente, porque la costumbre del PLD era que cualquier proceso que iniciaran, cualquier empresa, cualquier proyecto, tenía que tener un método de trabajo, tenía que tener reglas, tenía que tener todas las reglas claras del juego. Y sucede, perdón, que cuando se decidió esa apertura a la organización, no se puso reglas de ningún tipo.
y al no poner reglas de ningún tipo, entró a la organización los que querían entrar de buena fe y los que querían entrar para sacar ventajas. De ahí que la organización ha ido llevando un camino de lo que le llaman el desricadero. Y yo pienso que mientras Juan Bosch estuvo en vida, no hubo forma de cómo destruir esa organización. Pero ya hoy en día, la última estocada para la organización sería que se dieran lo que se llaman las primarias abiertas, que aprobara el comité político la llamada primarias abiertas. Y le digo esto porque con abrir las primarias, ¿saben lo que va a suceder? Que seríamos el 5º país del mundo en que tendremos ese sistema. Y los otros 4 van por el desricadero como país. Óiganlo bien claro. Pero en el caso de la organización como tal, los que sembraron, los que se sacrificaron, los que aportaron por la creación de esa organización, a los que la gente del pueblo le tenía un tinte, un distintivo de que eran gente trabajadora, de que eran gente muy dedicada a la organización, ese sello ya cambió. Y esos que se sacrificaron por la organización tendrían, o se le igualaría a ellos, sus derechos se lo igualarían al que desde afuera pudiera ir a votar internamente. Y el desde afuera, que puede votar internamente si se aprueban las primarias abiertas, entonces no le va a importar que se sacrificaran cientos de dominicanos por construir este tipo de organización. Buenas noches. Buenas noches, señor y el señor Boden. Sí, Un señor placer. Tomás Uriel y señor Boden. Adelante. Tomás Uriel, perfecto. Eso es así, pero sí hay que recordar que los partidos de cuadro, como te dice, ¿verdad? La disciplina se mantiene perfecta. Eso es así, porque partido de cuadro. Pero cuando el partido, como te dice claramente, es conformado como de masa y electorero, se sobreentiende que van a entrar todo tipo de personas, con capacidad, con poca capacidad, con intención de ayudar y con intención de buscar beneficios, ¿cierto? Eso es así. Pero ¿qué sucede? También hay que ver que los que fueron fundadores, es verdad, sacrificio, porque ponerse a vender gorras para buscar diríamos, los recursos y vender, diríamos, como diferentes banderines y cosas así, eso es un mérito incalculable. Pero en verdad que de cuadro a gobierno se llegaría. ¿Qué le parece de eso? Bueno, déjeme continuar entonces, para darle respuesta a él, Gracias, continuaría la exposición que estaba haciendo. Y en ese sentido, diríamos lo siguiente. Miren, el solo hecho de que desde afuera entrarían, si ponen las primarias abiertas, entrarían a votar por las decisiones internas de la organización, entonces podrían votar no solamente los que no se sacrificaron por la organización, en el sentido que plantea también el amigo televidente, también entrarían a votar los que tuvieran interés en que el candidato de este partido fuera A o B. Y así entonces tendrían un candidato que le favoreciera al otro partido. ¿Qué es lo que quiero plantear? Recuérdate que van a ser primaria abierta, pero simultánea. Eso no impide el que usted vote en el partido A y en el partido B. Eso no lo impide. Claro, pero puede votar al mismo tiempo en el partido A. ¿cómo que no? Pero es que las horas de votación son... ¿Cuántas horas de votación? Tú puedes trasladarte de un punto a otro. No, porque se va a marcar como se hace. Llévese de eso, que en definitiva, el que vayan a votar la gente de afuera, de una organización cual que sea, van a imponer candidatos que no le convienen a esa organización, sino que le convienen al de afuera. Sí, ahora, déjame plantear algo más. Espérate, antes que tú plantees. Porque vamos para tratar algo. Si hace primaria abierta, será con el control de la Junta Central Electoral.
y será con el padrón de la Junta Central Electoral, y será una elección anticipada. Entonces, en la votación, en las elecciones generales, la persona no puede votar 2 veces. En las generales. Pero viene siendo lo mismo. Entonces, ¿para qué hacer 2 elecciones? Ah, bueno, ya es otra cosa. Entonces, vamos a plantearlo de la Es siguiente otra manera. cosa. Otro de los temas vitales, el por qué. Mira, la Constitución actual de República Dominicana establece que el Tribunal Constitucional, que está trabajando a partir de esta nueva Constitución, no puede accionar en contra de las decisiones que tomó lo que se llamó en aquella época la Suprema Corte de Justicia. Por lo tanto, en el 2005 nuestro Congreso aprobó una ley de elecciones precisamente de primarias abiertas y esa Suprema Corte de Justicia la anuló por inconstitucional. Entonces, si la Suprema Corte de Justicia anterior aprobó esto, el Tribunal Constitucional actual no puede trabajar, sesionar para derogar, para actuar, en relación a una ley que vayan a crearse en estos instantes, en estos momentos, respecto a primarias abiertas, porque ya eso está decidido por una Corte de Justicia anterior. Y otro punto es que lo que va a ocurrir con las llamadas primarias abiertas es que el sistema democrático de República Dominicana va a ir al pique. El sostén de la democracia son los partidos. Eso es histórico, desde cuando Roma. Los partidos son los que sostienen la democracia. Hoy se le llama partido, en aquella época tenían otros nombres, pero en definitiva este tipo de organización que fluye en la sociedad es la que sostiene la democracia. Y desde que ya los partidos pueden celebrar decisiones internas con los que no son miembros y los que son miembros de su organización, entonces el sentido de organización se pierde, se va deshaciendo la organización como tal y por lo tanto la democracia de República Dominicana, sus cimientos van a caer. Por eso peligra, honestamente peligra en un futuro inmediato la democracia de República Dominicana. Y te lo digo igualito que en estos otros 4 países que nada más existe el sistema de la llamada primarias abiertas. ¿Cuáles son esos países? Yo sé que Chile es uno. Van en camino a irse destruyendo. Incluso, ¿por qué Estados Unidos no la tiene abierta? Estados Unidos tiene primarias, sí, abierta, pero no son abiertas. Sí, no, son lo de esa organización, lo único que participa en esa edición es primaria. Entonces, desde ese punto de vista, nuestro país, que todavía está en una etapa de desarrollo de una manera, de un nivel tal, no soportaría la hecatombe que se le va a formar en el aspecto del desarrollo democrático que tenemos. ¿Qué pasaría con el PLD, por ejemplo, si se establece las primarias abiertas? Bueno, que el PLD, ya dejó de ser un partido de cuadro. No, eso hace mucho. Hace mucho y las razones están expuestas. Si lo medimos por los resultados de llegar al gobierno, ha sido exitoso. Si lo medimos por esos resultados, alcanzar el poder, ha sido exitoso que se hiciera esa transformación de partido de cuadro a partido de masa. Si lo medimos por ahí, llegar al gobierno. Si lo medimos por otro factor, entonces vemos que no es tan positivo como se piensa. Mídelo paralelamente con el desarrollo de la organización. Buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, Saludos. buenas. Estoy llamando para felicitarlo por su programa, Gracias. pero al mismo tiempo también para felicitar a los profesionales agropecuarios. Ah, que Hoy es su día. Era su día, Sí. Correcto. 4 de octubre. Sí. Sin embargo, hubo que marchar hacia el palacio en lugar de coger un día de... ¿Y por qué? Porque a ustedes le aprobaron una serie de reivindicaciones. No, el presidente a nosotros anunció el Día del Agricultor, Sí. un aumento mínimo de salario. Así es. Entonces, las demandas de nosotros, ¿qué es lo que el aumento que él hizo? Un 35, que es el mínimo categoría 4. Sin embargo, las demás categorías no se han aplicado. El ministro de Agricultura no ha querido hacerlo. Donde hay técnicos que tienen 20, 25 y 30 años, no es justo que ganen lo que gana un técnico que apenas tiene 6, 7, 8 meses de ingreso en la institución. Pero además también ahí están técnicos que tienen 70, 60
no lo pensionan con enfermedades catastróficas. Entonces nosotros creemos que prácticamente el sector está de luto, porque ayer, siendo el día 4 de octubre, que era el día del agrónomo, nosotros tuvimos que marchar hacia el Palacio. Y por este medio aprovechamos que ustedes dan la oportunidad para que el presidente de la República cumpla su palabra con nosotros, con los profesionales agropecuarios. Muchas gracias. Bueno, encantado. Gracias. Y aparte de que nos felicita, lo agradecemos y también le permitimos que haga su protesta Así por mismo. esta vía. Bueno, decía entonces que el partido, si lo vemos por el punto de vista de conquistar el gobierno, de llegar al poder, bueno, ha tenido éxito extraordinario con la masificación. Pero si lo vemos desde el punto de vista, bueno, tú señalas un aspecto, el desarrollo de la organización, ese uno. El cumplimiento en el gobierno de la meta que se propuso la organización, ese otro. Está muy Entonces mucho. estamos muy distantes, ¿verdad? Eso es así. Ahora, ¿cuál es el peligro para un partido como el PLD? Y lo será también para otro partido, pero sobre todo como el PLD. La primaria abierta, bueno, que se va a convertir en una, ya definitivamente se va a convertir en una maquinaria electoral. En un partido que no va a ser partido, sino una maquinaria electoral que lo que le va a interesar es proponer candidatos y ganar las elecciones. No le va a interesar más nada. Es el gran peligro que corre Tomás. eso. Con la primaria cerrada obliga al partido a tener que organizarse en sus estructuras y funcionar como partido político. Oye, que no lo Tomás, está haciendo. el PLD, si se aprueba las llamadas primarias abiertas, reitero, se le va a dar una estocada mortal definitiva Pero a lo que fue, ¿a quién que la va a dar? espera, a lo que fue el Partido de la Liberación Claro. Dominicana, y solamente quedará la sigla. No, una maquinaria electoral. Solamente quedará Que nada más va a servir para eso. espera, desde el punto de vista de la concepción Porque- de lo que es el PLD, de la no, claro, ya ya se- no quedará absolutamente nada más que la sigla, y la van a dirigir ese grupo que van a cargar sobre sus hombros en la historia con la destrucción definitiva de esa obra No, que pero eso va a Juan ser- Bosch fundó. Esa va a ser una obra del comité político. No, Por eso es lo que digo, de no ellos, venga usted. de ellos. Eso va a ser una responsabilidad. Es de ellos que va histórica del comité, sobre sus que, hombros. Dicho sea de paso, se están atribuyendo una responsabilidad que yo creo que no le corresponde. Y te Porque voy a decir- ahí, para dar un paso de esa trascendencia, debe de consultarse al partido. Pero no es posible. organismos. No es posible porque ya el partido no existe como tal. Entonces, no puede ser el comité político 33, 35, 31, no tienen el derecho de disponer la Oye, suerte de esta organización. oye, Tomás. No importa quiénes sean, a mí me importa Tú- quién tú sea. dijiste no tienen el que el- derecho de disponer la suerte de esta organización. Tú dijiste Y lo que están haciendo. desde el punto Y, de vista como tú señalas, serán responsables históricos de la de destrucción esa de esa situación. organización. Pero déjame decirte esto. Tú dijiste ahorita que si se mide por los resultados, bueno, si los resultados electorales, sí, ha ganado muchas elecciones consecutivas. Es decir, la apertura que tuvo el partido. Pero, ¿tú sabes lo grande que va a suceder? ¿O por qué es que quieren las primarias abiertas? Tú recuerdas en tu exponencia hace unos minutos que dijiste que el partido en relación al gobierno no ha cumplido sus metas y por lo tanto ha habido un divorcio entre los fines del partido y los fines del gobierno PLDista. Ha habido un total divorcio y ese divorcio es el que ha creado un distanciamiento tal que en todos los niveles, desde la base hacia arriba, en todos los niveles de esa organización que se llama PLD, hay disgusto. Y sucede que por ese disgusto es que la alta dirección no confía en hacer un proceso interno, porque la base ya no confía en esa dirección y por lo tanto, al haber ese divorcio, no hay la creencia desde el punto de vista de la dirección del partido de que la base pueda respaldar cualquier proyecto o cualquier candidatura que inicie desde las altas instancias de esa organización. Y como no tienen fe en la base,
Es por eso que entonces que quieren que vote todo el mundo, porque ya saben que la base lo va a rechazar, porque toda esa gente que están en el gobierno, en sentido general, se han divorciado de la base del partido. Y al haberse divorciado no tienen la confianza en que la base lo va a respaldar en cualquier proyecto o candidatura. Por eso, entonces, porque las primarias abiertas le permiten llevar en camionetas, en vehículos, en guagua, a que voten dentro de los locales del PLD, y lo digo así bien claro, a que voten los que encuentren por ahí para darle una botella, para darle 500 pesos, para darle un picapollo. Pero además, dirigentes de esa organización al más alto nivel fueron los promotores en el 2005, 2004, de la ley de primaria que fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia, y sucede que ese dirigente del PLD, el que está programando, uno de los que está proclamando a viva voz que el PLD tiene que seguir con tener primarias abiertas. Ese que lo propuso en el Congreso, siendo senador, en el 2004-2005, es uno de los auspiciadores de que el PLD actual tenga primarias abiertas. Por eso, porque saben que la base no le va a dar el respaldo, entonces desconfían de la base, y al desconfiar de la base, quieren que los procesos se lleven con todo el que ellos puedan llevar comprándole el voto, con una botella, con un picapollo. Pero el comité político está mayoritariamente, como ya lo había dicho anteriormente, a favor de las primarias abiertas. Y ténganlo por seguro, que esos que van a escoger para que hagan una evaluación de si constitucionalmente es posible, le van a decir que sí. No, porque ténganle seguro que le van a decir que sí, porque oigan, ahora mismo independientes. Claro. Independientes ni los sacerdotes. Ahí tendrá que participar, porque no es el gobierno que lo va a escoger, el partido. Tiene que participar Leonel Fernández como presidente del partido, tiene que participar Reinaldo Paredes como secretario general. Y tendrá que participar también el presidente. Y tú no dijiste que otro de los líderes. Y tú no dijiste que mayoritariamente en el comité político hay un avasallamiento, aunque no lo dijiste con esa palabra. Eso va a pasar en la comisión. Pero no, lo dijo Monchi Fadul, que hay 26 que están... Pero eso es una forma de presentar la prueba. De los 31, él dijo, de los 31 que estaban ahí, 26 están de acuerdo y 5 no están de acuerdo. Bueno, es una prueba. ¿Cuáles son los 5? ¿Quieres que se lo diga a los 5? Sí. Bueno, está Leonel Fernández, no estaba de acuerdo. El vicepresidente, el ex vicepresidente Rafael Albuquerque no está de acuerdo. Margarita Cedeño no está de acuerdo. Radamés Jiménez no estaba de acuerdo. ¿Y cuál es el otro? No sé cuál es el otro, si es Alejandrino, ¿quién? Pero sépalo, que las primarias abiertas están propuestas con el fin de que como adentro ya no tienen liderazgo, van entonces a proponer las abiertas para que los de afuera puedan votar. Mire el comentario que salió en el periódico de hoy, El Día. De OTAN a Comando Sur en el PLD. Dice, Leonel Fernández tiene poco espacio para conceptualizar en el comité político. Pues, sin importar la solidez de sus argumentos, no es aquí, me están poniendo una, ahí, ok, es ahí. Dice, Leonel Fernández tiene poco espacio para conceptualizar en el comité político, pues, sin importar la solidez de sus argumentos, le cae encima el peso aplastante de los 22 votos leales a Danilo Medina. La famosa OTAN, usted sabe cuál es la famosa OTAN, ¿verdad? Sí, un grupo del comité de miembros del comité político que se reúnen en la México. Ha pasado, la famosa OTAN ha pasado a ser el Comando Sur, pues solo atiende los intereses de la potencia que tenga la hegemonía en el momento. Cuando la potencia se llama Leonel, tiraban por el leonelismo. Ahora que la potencia se llama Danilo, tiran por el danilismo. De esos, muchos eran firmes y después firmaron para el otro lado. Ay, Dios, la política dominicana. Vamos a una pausa y nos vemos en un momento.
Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAT. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. El trabajador es la razón de nuestra existencia. Velamos por la prevención de accidentes laborales y en caso de que ocurran, todos los gastos están cubiertos en un 100%. La ARL hace que cada trabajador y trabajadora sienta la confianza y seguridad para realizar su labor sin preocupaciones. Nuestro compromiso es la excelencia en la atención a nuestros afiliados. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable. Proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consulting. Punta Catalina avanza en generar más energía para todo el país, consolidando el avance del sector eléctrico nacional. Ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con los más exigentes estándares establecidos por la IFC. Hoy sigue su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando el presente para el futuro del país. Un país limpio es la mejor muestra de salud. No tires desperdicios en calles y carreteras. Como buen ciudadano, coloca la basura en el zafacón. Juntos podemos lograrlo. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana. ETED. Uniendo el país con energía. ¿Y dónde está Quirinito? Estaba en una tumba. Pedro Alejandro Castillo Paniagua, mejor conocido como Quirinito. ¿Dónde está? Aquí en este país se ven cosas que no tienen madre, ¿verdad? Ni padre, como dicen. Esa no tiene ni madre ni padre. Yo creo que ni abuelo ni bisabuelo. Un confeso, comprobado sicario, narcotraficante, participó directamente en la muerte de un español narcotraficante en San Cristóbal, y se le investigaba también por la muerte del hijo del periodista Tejada. Buenas noches. Buenas noches. Sí, adelante. Sí, yo quiero comentar algo. Adelante. Bueno. Sí, buena, comente, por favor. Ajá. Sí, pues yo le digo, yo tengo una hija que venía el domingo de una boda, que ella trabajó en esa boda. Ajá. Cogió un taxi a las 4 de la mañana, venía para acá, yo vivo aquí por los alrededor, aquí mismo, frente de mi vivienda, Sí. frente
en el destacamento. Sí, correcto. El destacamento. Sí, yo sé. Resulta que en la entrada en vivienda venían dos tipos persiguiéndola, y dos atracadores, y la siguieron a atacar. El chofer va al destacamento y le dice que vienen dos atrás de ellos, dos atracadores. Entonces le dice que no hay policía ahí, que ahí no hay policía y que él no puede hacer nada. Pero usted me está hablando del destacamento que está ahí al lado del Politécnico. Sí. Oye, ¿Cómo hace? Pero ahí eso lo dirige un general ahí. Bueno, pero eso sucedió. Y ahí está la central de la policía en Santo Domingo Este. Ajá. ¿Cómo es posible eso? Aquí mismo, yo vivo frente a la policía y mi hija, el chofer, el Sí. taxista, tuvo que coger un machete y subir a mi hija aquí arriba porque como el policía no hizo nada, pues tuvo que traerla aquí. Bueno, Dejó el carro ahí mismo frente a la policía y la trajo aquí con un machete. la suerte fue esa. Gracias, doña. Ya usted sabe. eso tiene... Gracias. Eso Eso es lo que tenemos aquí como destacamento. Ya. Y yo me sentí demasiado impotente porque imagínense, si tenemos un destacamento ahí, En Invivienda, eso es Invivienda, ¿eh? En la misma puerta, en la misma puerta del destacamento. fuerte el asunto, ¿usted me entiende? Entonces, eso fue el domingo a las 4 de la mañana, el que estaba ahí de turno, fue que le dijo eso a ella. Bueno, ahí está su denuncia, doña. Oye, con la forma que esa señora describe esos hechos, nadie puede alegar que está haciendo un teatro, pero eso parece de película. Bueno, Porque solamente se ve Como así, peli- frente a frente al cuartel, que las personas se sientan Como de- totalmente desprotegidas. como de película es lo de Quirinito. Usted escribe guión, usted puede escribir un guión de una película. Una película. Claro, la escapada de Quirinito. Estaba muerto. Eso es para escribir una Y, película. Como él dijo, aquel era de parranda que estaba. Pero vamos a ver, el tiempo va a correr a ver si las autoridades... ¿Y qué apareció Adopta medidas. ¿qué apareció en el nicho donde él No, supuestamente... la esposa dice que no va a decir dónde... ¿Dónde? Ella dice que no lo va a decir dónde... esa es, pónmela ahí. Pónmela ahí. Vuelve y ponme las imágenes, señor director. Esa joven que aparece ahí es la de la izquierda. Jennifer Domínguez, esposa del reo. A ella fue que le dieron la potestad para cuidarlo, porque supuestamente Estaba enfermo. tenía un cáncer terminal. Pero el hombre no tenía ningún cáncer. El Y hombre después murió y lo afuera del enterraron. país. Mira, ya ese tiene nombre diferente, ciudadanía diferente. Y vive fuera del país. Ahora ojalá lo capturen. La Interpol lo puede capturar, aunque sea dentro de 10 años. Pero óyeme, el hecho de que... Pero ahora, primero... para irse, tú sabes todo el proceso que tuvo que hacer para irse. Sí. ¿Eh? Lo primero- Debe pasar por el Ministerio Público, jueces, oficina civil, Toma, óyeme. cementerio. Después que tuvo Óyeme. la sentencia, estuvo recluido en la cárcel. De la cárcel lo llevaron a ¿cómo se llama? A domicilio, apresado a domicilio, a un apartamento. Y de ese apartamento transcurrió todo lo que tú dices, que estuvo enfermo, que después de que enfermó se murió por un infarto, creo que fue que dijeron, y después que se murió supuestamente lo enterraron. Hasta ataúd y nicho, todo. Y después cuando fueron a ver qué había en el ataúd, en el nicho, adiós, No había nada en el nicho. nada. Eso quiere Entonces, decir con que eso, eso óyeme. quiere decir que eso se puede hacer otra película Yo espero que esos guionistas... para burlar la justicia y las autoridades de República Dominicana. Yo espero que esos guionistas de película hagan una película de ese caso. ¿Tú crees? Sí, yo espero eso. Eso tendrá que ser. ¿Sabes No. cuándo? ¿Sabes cuándo la podrán hacer? La podrán hacer dentro de 5 o 10 años. No pueden hacerla antes porque ponen ridículo a Pero- las autoridades. Como eso nos da vergüenza a nosotros decirlo, vamos a tratar otro tema. Mire, Donald Trump estuvo en Puerto Rico. Tirando paquetico. Sí, fue a Puerto Rico.
a burlarse de la miseria del pueblo puertorriqueño. Minimizó los daños que causó el ciclón. Dijo que las muertes no fueron tantas como en Katrina. Parece que le habían presentado un panorama tremendo. Y minimizó, aunque se comprometió a ayudar a Puerto Rico en saldar la deuda que lo tiene ahogado, que ese sí es un verdadero ciclón. La deuda, ¿verdad? La deuda, que eso sí es un verdadero ciclón. Y la reconstrucción del pueblo, no. Sí, va a ayudar a la reconstrucción del pueblo, pero mira, bueno, que no fue los puertorriqueños que se fajen ellos a trabajar. ¿Cómo que dice el titular? Que no... Trump minimiza los daños. Lo minimiza. Ahora, te lo voy a decir, te lo voy a dar gráfico de esta manera ahora. Radio, televisión, todas las antenas están en el suelo. Nada más hay creo que una radio y una emisora de televisión. Todo el tendido eléctrico en Puerto Rico está en el suelo. Todo el tendido eléctrico. Incluso óyeme, de República Dominicana, al lado de mi oficina donde yo trabajo, un ingeniero tuvo que llevarle a Puerto Rico, exportar hacia Puerto Rico una planta eléctrica y otra que llevaba en camino, porque el sistema eléctrico de Puerto Rico está en el suelo. Un 9%, ¿Tú conoces un amigo que se llama Elvin Santana? Sí. Elvin Santana por teléfono me dijo que él tiene una planta desde que llegó a Puerto Rico, porque él es impresor, y por costumbre dominicana no dejó su planta. Y con eso está viviendo ahora. Pero óyeme, que hacer fila a las 6 de la mañana se levanta para ir para combustible. Y le tocó el número 40, para ponerte un ejemplo. Pero además, Puerto Rico no es un país agrícola. Por lo tanto, los alimentos tienen que ser importados. Y de ahí todo es una desgracia. Es más, el sistema de agua potable, oye cómo se está viviendo. Los supermercados que tienen agua en botellita, de esas de 16 onzas, solamente le facilitan por cliente unas 48 botellitas. Y yo le pregunté, ¿cómo se bañan? Adán, imagínate, me dijo por teléfono, imagínate, me dijo por teléfono, la costumbre dominicana la estamos viviendo ahora aquí en Puerto Rico. Entonces, si esa es la cruda realidad que vive el puertorriqueño o el extranjero que vive allá, el presidente de los Estados Unidos minimizó quizás lo que a él le informaron o el panorama que a él le presentaron, pero los que viven allí están viviendo actualmente una desgracia. Bueno, mire, como desgracia fue lo que sucedió en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos. Eso es peor de ahí. Un loco de eso, que tienen facilidades, que tiene recursos económicos, se agenció la compra de armas de asalto. Solamente en el hotel llevó 19, pero en su casa le allanaron más de 30 armas de asalto. Es decir, que era un coleccionista de esas armas de asalto, un inversionista en esas armas de asalto. Y produjo la muerte de 59 personas y más de 500 heridos. Y así hay quienes dicen, incluyendo el propio presidente Trump, que no debe haber control para la venta de armas a los ciudadanos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esa es una de las políticas de los estadounidenses, del Pentágono, de los dirigentes del Estado norteamericano, de que hay que vender armas porque ellos las fabrican, y como las fabrican tienen que salir de ellas. ¿Cómo salen de ellas? Vendiéndolas. Y el mejor ejemplo es vender adentro primero y luego hacer guerras afuera para que se puedan comprar las armas. Las armas es un mercado igual que otro. Usted compra arroz, usted compra un gasolina, usted compra un paquete de queso y puede comprar un fusil de asalto AR-15. Es la misma cosa. No, y tú pusiste un solo ejemplo. ¿Cuánto fue que llevó al hotel y cuánto tenía almacenado en su casa ese bandido que... 19 fusiles de asalto llevó al hotel. Eso no es una entonces. Es que no hay en el más mínimo concepto de un criterio. Y este era blanco, no fue por problemas raciales, era blanco. Sí. Y era rico. Es decir, era un tipo que estaba bien económicamente. Porque solamente la novia le mandó $100,000 a Filipinas para que comprara una casa allá. Bueno. Porque ya él tenía todo su asunto planeado. Señores, hemos concluido por el día de hoy su programa Realidad TV. Adán Boden y Tomás Uribe Pérez, les deseamos que pasen buena noche y que nos veamos en el próximo programa. Hasta la próxima.